Prepárense, para descubrir uno de los secretos mejor guardados de Caso Cerrado. Tras la reciente confesión de la doctora Ana María Polo sobre la salida de Vivian González, una nueva y estremecedora revelación ha salido a la luz. El doctor Misael González, conocido por su impecable participación en el programa, ha roto el silencio. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió tras bambalinas? ¿Qué llevó al doctor Misael a abandonar Caso Cerrado? ¿Qué tiene que decir sobre la doctora Polo y sus sorprendentes confesiones? Bienvenidos a Secretos de Historias, el canal donde revelamos las verdades más sorprendentes y ocultas detrás de los grandes momentos y personajes que han marcado nuestras vidas. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre este icónico programa. Quédate hasta el final porque lo que revelaremos hoy en Secretos de Historia te dejará sin palabras. ¿Estás listo para conocer la verdad? Tras años de silencio, el doctor Misael González, una de las figuras más queridas y respetadas de Caso Cerrado, decidió finalmente romper el silencio. Todo comenzó cuando la doctora Ana María Polo, desde una clínica donde enfrenta una delicada situación de salud, hizo una confesión que dejó a todos atónitos. Reveló detalles inesperados sobre la salida de Vivian González, la abogada que alguna vez compartió pantalla con ella en el icónico programa. Lo que nadie esperaba era que estas declaraciones fueran el detonante para que el doctor Misael reapareciera públicamente y diera su versión de los hechos. Pero ¿qué fue lo que realmente dijo el doctor Misael? ¿Qué lo motivó a hablar después de tantos años de ausencia mediática? La respuesta se encuentra en un relato cargado de emociones, tensiones y, sobre todo, verdades que habían permanecido ocultas, hasta ahora. Todo comenzó con un video publicado en redes sociales. El doctor Misael, visiblemente serio y con una mirada cargada de determinación, comenzó su declaración con estas palabras. Es momento de hablar. Lo que voy a decir no es fácil, pero creo que el público merece conocer la verdad. Durante mucho tiempo he guardado silencio por respeto, pero después de escuchar lo que la doctora Polo reveló sobre Vivian González, siento que es mi deber aclarar algunos puntos. Esto no es una acusación ni un ataque, pero sí una verdad que no puedo seguir callando. La publicación del video se volvió viral en cuestión de horas. Los seguidores de Caso Cerrado estaban ansiosos por conocer más detalles sobre lo que ocurría tras bambalinas en el programa. Pero las palabras iniciales del doctor Misael solo eran el principio de un relato impactante. En su declaración, el doctor Misael explicó que siempre había mantenido una relación de respeto y admiración hacia la doctora Polo. Sin embargo, también confesó que, con el tiempo, comenzaron a surgir desacuerdos sobre la dirección que estaba tomando el programa. Según sus palabras, Caso Cerrado dejó de ser el espacio de justicia que habían soñado y empezó a convertirse en algo más enfocado en el espectáculo y la controversia. Yo siempre creí en el propósito de Caso Cerrado, llevar justicia a quienes no tenían voz. Pero con el tiempo, sentí que ese propósito se estaba perdiendo. Había decisiones que no compartía, y aunque traté de expresarlo, mi voz no siempre fue escuchada. El doctor Misael también mencionó que estos desacuerdos comenzaron a generar tensiones dentro del equipo, lo que afectó la dinámica laboral y personal entre los miembros del programa. Aunque no dio detalles específicos, dejó entrever que hubo momentos difíciles detrás de cámaras que marcaron su decisión de alejarse. Uno de los momentos más impactantes de su declaración fue cuando habló sobre Vivian González. Según el doctor Misael, la salida de Vivian estuvo rodeada de conflictos que nunca salieron a la luz pública. Vivian era una gran profesional y una persona con una ética admirable. Su salida fue una gran pérdida para el programa, pero lo que más me dolió fue la forma en que se manejó su partida. Creo que no se le dio el reconocimiento que merecía, y eso fue algo que me dejó con un sabor amargo. El doctor Misael no dio detalles exactos sobre los motivos de la salida de Vivian, pero insinuó que hubo diferencias irreconciliables entre ella y algunos miembros clave del equipo. Esto generó una ola de especulaciones entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a debatir en redes sociales sobre lo que realmente ocurrió. Una de las preguntas que muchos se hicieron fue, ¿por qué decidió hablar después de tantos años? El doctor Misael explicó que la confesión de la doctora Polo sobre Vivian González fue el detonante que lo llevó a romper el silencio.
Cuando escuché lo que la doctora Polo dijo sobre Vivian, sentí que era necesario dar mi versión de los hechos. No para atacar ni para generar controversia, sino para que las personas tengan una visión más completa de lo que ocurrió. Creo que es justo para el público, pero sobre todo, para nosotros mismos. El doctor Misael también mencionó que esta decisión no fue fácil para él. Confesó que durante mucho tiempo evitó hablar del tema porque quería mantenerse al margen de los rumores y polémicas. Sin embargo, las recientes declaraciones de la doctora Polo lo llevaron a reconsiderar su postura. A pesar de todo, el doctor Misael expresó su agradecimiento hacia la doctora Polo y el equipo de Caso Cerrado. Reconoció que el programa fue una plataforma que le permitió ayudar a muchas personas y que siempre llevará consigo los aprendizajes de esa etapa de su vida. La doctora Polo es una mujer admirable, con una pasión increíble por lo que hace. Aunque tuvimos nuestras diferencias, siempre la recordaré con respeto y cariño. Sé que Caso Cerrado fue un proyecto que marcó a millones de personas, y me siento honrado de haber sido parte de eso. Sin embargo, también dejó claro que su decisión de alejarse fue la correcta para él. Según sus palabras, necesitaba un espacio para reflexionar y enfocarse en otros aspectos de su vida personal y profesional. Las palabras del doctor Misael generaron un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos seguidores de Caso Cerrado expresaron su apoyo hacia él y destacaron su valentía al hablar públicamente. Otros, sin embargo, cuestionaron por qué no dio más detalles sobre los conflictos internos y las verdaderas razones de su salida. Lo que es indudable es que la declaración del doctor Misael abrió un nuevo capítulo en la historia de Caso Cerrado. Su decisión de romper el silencio no solo arrojó luz sobre lo que ocurría tras bambalinas, sino que también dejó a muchos con más preguntas que respuestas. El doctor Misael González, conocido por su carácter reservado y su profesionalismo dentro de Caso Cerrado, rompió el silencio con una declaración que nadie esperaba. Durante años, los seguidores del programa se preguntaron por qué la doctora Vivian González, una de las figuras más icónicas del equipo, había dejado el show de manera tan repentina. Aunque las especulaciones abundaron, el doctor Misael finalmente ofreció su perspectiva sobre lo que realmente ocurrió tras bambalinas, y sus palabras han desatado una tormenta de opiniones y emociones. El doctor Misael y la doctora Vivian trabajaron juntos durante varios años en Caso Cerrado, formando parte del equipo que respaldaba a la doctora Ana María Polo en la resolución de complejos casos legales. Según el doctor Misael, la doctora Vivian destacaba por su inteligencia, su dedicación y su pasión por la justicia. Trabajar con la doctora Vivian era un desafío en el mejor sentido de la palabra. Siempre buscaba la excelencia y no se conformaba con menos, explicó el doctor Misael en su confesión. Sin embargo, detrás de esta relación profesional aparentemente sólida, comenzaron a surgir tensiones que eventualmente llevaron a la salida de la doctora Vivian del programa. Según el doctor Misael, estos conflictos no eran evidentes para el público, pero dentro del equipo eran cada vez más difíciles de ignorar. El doctor Misael explicó que uno de los principales problemas que surgieron entre la doctora Vivian y la doctora Ana María Polo fueron sus enfoques opuestos hacia los casos presentados en el programa. Mientras que la doctora Polo solía tomar decisiones rápidas basadas en su intuición y experiencia, la doctora Vivian prefería analizar cada detalle de manera exhaustiva antes de emitir un juicio. Había momentos en los que la doctora Vivian sentía que algunas decisiones se tomaban de manera precipitada. Esto no significaba que cuestionara la autoridad de la doctora Polo, pero sí generaba un ambiente de tensión, confesó el doctor Misael. Según él, estas diferencias no solo afectaron la relación entre las dos profesionales, sino que también crearon divisiones dentro del equipo. Algunos respaldaban la postura de la doctora Vivian, mientras que otros consideraban que su enfoque era demasiado rígido para el formato del programa. El doctor Misael reveló que hubo un incidente en particular que exacerbó las tensiones y marcó el principio del fin para la permanencia de la doctora Vivian en Caso Cerrado. Aunque evitó entrar en demasiados detalles, insinuó que este evento involucró un caso especialmente controversial que fue transmitido en el programa. Fue un caso que puso a prueba a todos en el equipo.
Hubo desacuerdos sobre cómo manejarlo, y creo que ese fue el momento en que las cosas realmente empezaron a deteriorarse, comentó el doctor Misael. Al parecer, la doctora Vivian sintió que sus opiniones no fueron tomadas en cuenta durante la discusión de ese caso, lo que la llevó a cuestionar su papel dentro del programa. Según el doctor Misael, esto tuvo un impacto emocional significativo en ella y la llevó a reconsiderar su futuro en Caso Cerrado. Aunque muchos podrían pensar que la salida de la doctora Vivian fue una decisión unilateral, el doctor Misael reveló que la doctora Polo también se vio profundamente afectada por esta situación. La doctora Polo siempre ha sido una líder fuerte, pero eso no significa que sea inmune a las emociones. La salida de la doctora Vivian fue un golpe duro para ella, explicó el doctor Misael. De hecho, el doctor Misael sugirió que la doctora Polo intentó reconciliarse con la doctora Vivian en varias ocasiones, pero las tensiones ya habían alcanzado un punto sin retorno. Según él, la doctora Polo lamentó profundamente la partida de su colega y amiga, aunque nunca lo expresó públicamente. En su confesión, el doctor Misael también compartió cómo esta situación lo afectó personalmente. Como médico y parte del equipo, siempre intentó mediar entre la doctora Vivian y la doctora Polo, pero reconoció que sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la ruptura. Era como ver a dos gigantes enfrentarse, y yo estaba en el medio, tratando de encontrar un equilibrio. Fue una experiencia muy difícil, admitió el doctor Misael. Además, el doctor Misael expresó su admiración tanto por la doctora Polo como por la doctora Vivian, destacando que ambas eran mujeres increíblemente talentosas que simplemente tenían visiones diferentes sobre cómo manejar el programa. Tras las declaraciones del doctor Misael González, el impacto en la comunidad de seguidores de Caso Cerrado fue inmediato. Las redes sociales explotaron con debates y teorías, mientras miles de personas esperaban ansiosamente una respuesta por parte de la doctora Ana María Polo. Aunque inicialmente se mantuvo en silencio, la doctora Polo decidió finalmente abordar el tema, sorprendiendo a todos con su versión de los hechos y dejando entrever aspectos desconocidos de su relación con la doctora Vivian González y el doctor Misael. Este capítulo revela cómo se vivió ese momento clave y las nuevas revelaciones que surgieron. En un comunicado exclusivo, la doctora Ana María Polo expresó su pesar por la polémica generada tras las declaraciones del doctor Misael González. Con su característico estilo directo, la doctora Polo comenzó afirmando, la salida de la doctora Vivian González fue una decisión dolorosa pero necesaria en su momento. No fue algo que tomara a la ligera y siempre he guardado respeto hacia ella y su labor. Lo que llamó la atención de muchos fue el tono emocional de sus palabras. Por primera vez, la doctora Polo reconoció que su relación con la doctora Vivian había pasado por momentos difíciles, pero negó rotundamente que hubiera habido falta de respeto o conflictos irreparables. Según ella, las diferencias entre ambas surgieron de la pasión que ambas sentían por su trabajo y por la forma en que cada una veía los casos presentados en el programa. Era un desafío constante. La doctora Vivian y yo compartíamos una visión común de la justicia, pero nuestras formas de llegar a ella eran completamente diferentes. Eso, con el tiempo, se convirtió en una barrera que fue difícil de superar, explicó la doctora Polo. En su respuesta, la doctora Polo también hizo referencia al doctor Misael González, destacando su rol como mediador durante los momentos más tensos del equipo. Según ella, Su vida y carrera. Aunque su salud sigue siendo una batalla constante, su espíritu indomable continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este impactante recorrido por uno de los capítulos más reveladores de la doctora Ana María Polo y Caso Cerrado. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a mi canal Secretos de Historia, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario. Tu apoyo es lo que mantiene este canal en pie. Hasta la próxima historia, y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Nos vemos. Aunque no dio detalles, insinuó que presiones de la producción y diferencias en los objetivos personales de cada una jugaron un papel importante en la decisión final de la doctora Vivian de abandonar el programa. En paralelo a la respuesta de la doctora Polo, el doctor Misael González ofreció nuevas declaraciones que arrojaron luz sobre el impacto emocional que esta situación tuvo en todo el equipo.
Según el Dr. Misael, la salida de la doctora Vivian no solo afectó la dinámica del programa, sino que también dejó una profunda huella en él como profesional y como persona. Trabajar en Caso Cerrado siempre fue un honor, pero también fue un reto emocional. La salida de la doctora Vivian fue como perder una parte fundamental de nuestra familia. Nos costó mucho adaptarnos a su ausencia, confesó el Dr. Misael. Además, el Dr. Misael reveló que, tras la partida de la doctora Vivian, la doctora Polo tomó medidas para asegurarse de que el equipo pudiera seguir adelante sin resentimientos ni divisiones. Según él, la doctora Polo organizó reuniones privadas con los miembros del equipo para escuchar sus inquietudes y garantizar que todos se sintieran valorados y apoyados. La doctora Polo siempre ha sido una líder fuerte y determinada. Después de la salida de la doctora Vivian, nos reunió a todos para reafirmar el compromiso con el programa y con el propósito de servir a las personas que buscan justicia. Fue un momento emotivo y de unión que nos permitió seguir adelante a pesar de las dificultades. Comentó el Dr. Misael González. Estas declaraciones ofrecieron una nueva perspectiva sobre la gestión interna del equipo de Caso Cerrado y demostraron que, aunque la salida de la doctora Vivian González fue un golpe fuerte, el liderazgo de la doctora Ana María Polo ayudó a superar las adversidades. Sin embargo, lo que vino después dejó a todos sin palabras. Durante una entrevista posterior, el Dr. Misael González reveló un detalle impactante que hasta entonces había mantenido en secreto, una conversación privada con la doctora Vivian González poco antes de su salida definitiva del programa. Según el Dr. Misael, en esa charla, la doctora Vivian expresó sus verdaderos sentimientos sobre su relación con la doctora Polo y su decisión de dejar Caso Cerrado. La doctora Vivian me confesó que, aunque admiraba profundamente a la doctora Polo, sentía que su tiempo en el programa había llegado a su fin. Me dijo que necesitaba un cambio, algo que le permitiera crecer profesional y personalmente. No fue una decisión fácil para ella, pero estaba convencida de que era lo mejor, relató el Dr. Misael. Este testimonio ofreció una visión más humana y compleja de los eventos, mostrando que la decisión de la doctora Vivian no fue producto de un conflicto irreconciliable, sino de una búsqueda personal de nuevos horizontes. Según el Dr. Misael, esta conversación lo marcó profundamente, ya que le permitió entender las verdaderas razones detrás de la partida de la doctora Vivian. Mientras los detalles de esta historia continuaban saliendo a la luz, los seguidores de Caso Cerrado no pudieron evitar sentirse divididos. Algunos apoyaban incondicionalmente a la doctora Polo, destacando su compromiso y dedicación al programa, mientras que otros expresaban su tristeza por la ausencia de la doctora Vivian y la falta de una reconciliación pública entre ambas. Por su parte, el Dr. Misael González insistió en que, a pesar de las diferencias, ambas doctoras compartían un profundo respeto mutuo y una pasión inquebrantable por la justicia. La doctora Polo y la doctora Vivian son dos mujeres excepcionales que han dejado una huella imborrable en nuestras vidas y en la televisión. Estoy seguro de que, donde quiera que estén, siguen inspirando a muchos, afirmó el Dr. Misael. Además, el Dr. Misael destacó la importancia de recordar el legado de ambas mujeres en lugar de centrarse en los conflictos. Según él, la verdadera esencia de Caso Cerrado radica en las historias que se cuentan y en el impacto positivo que el programa tiene en la vida de las personas. A medida que las declaraciones del Dr. Misael y de la doctora Polo continuaron resonando en los medios, quedó claro que esta historia no había llegado a su fin. Las revelaciones del Dr. Misael González y la emotiva respuesta de la doctora Ana María Polo dejaron abiertas muchas preguntas. ¿Habrá una reconciliación pública entre la doctora Polo y la doctora Vivian González? ¿Qué más queda por descubrir sobre los eventos que llevaron a la salida de la doctora Vivian? ¿Qué papel seguirá desempeñando el Dr. Misael en el futuro de Caso Cerrado? Lo que es seguro es que esta historia sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo, quienes continúan buscando respuestas y esperando más detalles sobre la verdad detrás de Caso Cerrado. Secretos de Historia seguirá explorando cada detalle, cada revelación y cada testimonio, manteniendo a sus seguidores al tanto de los acontecimientos más impactantes. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg, concluyó el Dr. Misael en su última declaración, dejando entrever que aún hay mucho más por descubrir sobre esta intrigante historia.
¿Qué nuevas sorpresas nos deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Con las revelaciones del Dr. Misael González y la respuesta emocional de la doctora Ana María Polo, los seguidores de Caso Cerrado quedaron al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir qué futuro les esperaba a estas dos figuras icónicas. Este capítulo final explora cómo ambos profesionales enfrentaron los desafíos posteriores, el legado de la doctora Vivian González, y cómo su conexión profesional y personal marcó el rumbo del programa que cambió la televisión para siempre. El Dr. Misael González, conocido por su calma y diplomacia, se convirtió en un pilar para la doctora Ana María Polo durante uno de los momentos más turbulentos de su carrera. Según reveló en una reciente entrevista, la salida de la doctora Vivian González afectó profundamente a la doctora Polo, tanto a nivel profesional como emocional. La doctora Ana María Polo siempre ha sido una mujer fuerte, pero también humana. Perder a una colega tan cercana como la doctora Vivian fue como perder una parte importante del equipo, una parte de su vida, confesó el Dr. Misael. Lo que más llamó la atención fue la forma en que la doctora Polo se apoyó en el Dr. Misael durante este periodo. Según fuentes cercanas al programa, la doctora Polo buscaba constantemente el consejo del Dr. Misael, quien no solo le ofrecía apoyo profesional, sino también palabras de aliento para seguir adelante. El Dr. Misael siempre ha sido un gran amigo para mí, alguien en quien puedo confiar sin reservas. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, él siempre está allí para ofrecer su perspectiva y su apoyo, declaró la doctora Polo en una entrevista exclusiva. A pesar de su salida, la doctora Vivian González dejó una marca indeleble en Caso Cerrado. Según el Dr. Misael González, muchos de los cambios que se implementaron en el programa tras su partida fueron inspirados por las ideas y la visión de la doctora Vivian. La doctora Vivian siempre tuvo una perspectiva única sobre cómo manejar los casos. Aunque ya no forma parte del equipo, su influencia sigue presente en cada decisión que tomamos, afirmó el Dr. Misael. Incluso la doctora Ana María Polo reconoció el impacto que tuvo la doctora Vivian en el programa. En su respuesta pública, la doctora Polo afirmó que, a pesar de sus diferencias, siempre admirará la pasión y el compromiso de la doctora Vivian con la justicia. Con todos los cambios y desafíos que enfrentó Caso Cerrado tras la salida de la doctora Vivian González, muchos se preguntan qué depara el futuro para el programa y sus protagonistas. Según el Dr. Misael González, la doctora Ana María Polo está más comprometida que nunca con su misión de llevar justicia a las pantallas de millones de personas. La doctora Ana María Polo es una mujer visionaria. Tiene planes increíbles para el futuro de Caso Cerrado, y estoy emocionado de ser parte de ese viaje, reveló el Dr. Misael. Aunque no ofreció detalles específicos, el Dr. Misael insinuó que el programa podría incluir nuevos segmentos y formatos para seguir atrayendo a las audiencias modernas. Además, dejó entrever que la doctora Polo está considerando proyectos fuera de Caso Cerrado que podrían sorprender a sus seguidores. Al finalizar su entrevista, el Dr. Misael González habló sobre la importancia de su relación con la doctora Ana María Polo, describiéndola como una conexión basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por la justicia. La doctora Ana María Polo y yo hemos pasado por mucho juntos. Aunque hemos enfrentado desafíos, siempre hemos encontrado la manera de apoyarnos mutuamente. Nuestra relación profesional es un reflejo de nuestro compromiso con el programa y con las personas que confían en nosotros, concluyó el Dr. Misael. Y así llegamos al final de esta impactante historia que nos ha llevado a descubrir las verdades ocultas detrás de la salida de la doctora Vivian González de Caso Cerrado. Desde las declaraciones reveladoras del Dr. Misael González hasta la emotiva respuesta de la doctora Ana María Polo, hemos visto cómo esta situación afectó no solo al programa, sino también a sus protagonistas. En Secretos de Historia, siempre estamos comprometidos a traerte las historias más intrigantes y reveladoras. Si esta historia te impactó, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y dejarnos tus comentarios. ¿Qué opinas sobre las revelaciones del Dr. Misael? ¿Crees que habrá una reconciliación entre la doctora Polo y la doctora Vivian? No te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos explorando los secretos y las historias que marcaron la televisión. Recuerda,
Aquí en Secretos de Historia, siempre hay algo más que descubrir. Hasta la próxima.